Hola, Juno, ¿qué tal? Vemos ya, ¿no? Sí, Así sí, nomás bueno, estábamos. yo he hecho, he tenido asistencia, ha estado mi hija aquí de soporte técnico. Sí, vale, perfecto. Vamos a esperar que vaya entrando la gente, ¿no? Muy Mm, bien. yo te voy presentando. ¿Qué tal estáis por allí, Cuno? Por aquí bien, tenemos al presidente con COVID. Se nos lo acaban de confirmar. Madre mía, madre mía. Espero que cambie ahora la actitud, ¿no? Y que, bueno, se tomen las cosas en serio. Lo estáis viviendo allí de forma difícil, ¿verdad? Aquí las cosas han sido muy duras, ahora estamos todavía asustados. Ujú. No, por aquí la verdad está duro todavía, ¿no? Y nada, nosotros no salimos de casa desde marzo. ¿Mm? ¿Es confinamiento obligatorio No, no, o no, no? obligatorio. O sea, la gente está saliendo continuamente, ¿no? Entonces, te dicen que sí, que tienes que quedarte en casa, pero no hay condiciones tampoco. Hay condiciones para que todo el mundo se quede en casa. Bueno, ¿escucháis bien? ¿Mm? Buenas tardes, ya tenemos ahí un público, bueno, por lo menos tenemos gente ya que han entrado, ¿Mm? Qué Gente bien. de Valencia, de Brasil. Mis alumnos todavía no han llegado, pero llegarán. Vamos a dar unos 5 minutos de tolerancia y puedo ir presentándote, ¿no? ¿Qué Sí, te parece? claro, claro. ¿Mm? Entonces, bueno, para los que ya estáis por aquí, os voy a presentar a Alfonso. Esta es nuestra primera live en el Instituto Hispano Brasileiro. Hasta ahora habíamos hecho algún mini curso, alguna formación extra, pero vamos a probar esto de las live y tenemos aquí algunos invitados. La primera sesión la haremos con Alfonso, que es profesor en, en la universidad, profesor asociado en la Universidad de Alcalá de Henares. Además, trabaja también en el Instituto El Carmelo Teresiano de Madrid como profesor de la ESO y de bachillerato. Y Alfonso es uno de los grandes conocidos de Internet, ¿no? Tiene dos grupos de Facebook muy conocidos, donde podéis debatir con él cuestiones sobre especial, sobre sintaxis y sobre literatura. Vamos a aprovechar para divulgar esos grupos. Mucha de la gente que está aquí ha salido de ese grupo. Entonces, el grupo, si lo buscáis en el Facebook, se llama Sintaxis por Alfonso Ruiz de Aguirre. Tiene unos 15.000 miembros, creo que tenías, ¿no, Alfonso? Un poco menos, 10.600. Bueno, y funciona, pero funciona solo desde Hace 5 años. hace 5 años, ¿no? Yo lo sigo y aprovechamos, debatimos muchas cosas ahí, aunque a veces no llegamos a acuerdos, ¿no? Y, y además de eso, o sea, Alfonso es conocido sobre todo por los libros de texto que publica sobre sintaxis, ¿no? Os voy a decir algunos. Eh, tenemos, por ejemplo, el Sintaxis para alérgicos a la sintaxis de 2015, Sintaxis de 0 a 10 en 90, del 16, ejercicios de sintaxis, sintaxis 2017, el curso completo, el manual y con ejercicios solucionados. También tiene un libro en el 18 sobre morfología para morfobos, libros también especialistas para lengua, para selectividad, y recientemente tienes para alérgicos a la nueva gramática de la lengua española, que será de lo que hablemos hoy, ¿no? Eh, ha visto quien quiera participar, puede hablar por el chat. Yo le voy transmitiendo las preguntas también a Alfonso, porque eso lo vamos a hacer un poco en plan conversación informal, ¿no? No vamos a poner PowerPoint, vamos a discutir algunas cosas así de la nueva gramática de la lengua española y del glosario de términos gramaticales, ¿no? O sea, como sabéis, el glosario de términos gramaticales
es un pequeño diccionario de gramática que está dirigido fundamentalmente a profesores de enseñanza media, ¿no? Y Alfonso, como trabaja especialmente también con los profesores de enseñanza media, ha consultado mucho este diccionario de términos gramaticales, nos consulta algunas cuestiones, algunas dudas también en el Facebook, y a partir de ahí nos va a comparar, ¿no?, qué es lo que cambia de la terminología de este glosario de términos gramaticales con la nueva gramática de la lengua española. Entonces, yo en nombre del Instituto Hispano-Brasileiro quiero agradeceros la presencia. Esperemos que seamos muchos y que el tema sea interesante para todos vosotros. Estamos aquí en João Pessoa, en Brasil, y es la primera live que hacemos así internacionalmente y seguro que no será la última. Quién sabe si el tema despierta atención, pues dar algún curso así online más adelante. Bueno, entonces te dejo la palabra, Alfonso, ¿no? Vamos discutiendo así. Yo estoy emocionado de poder estar en contacto con todos vosotros en Brasil, en España y de allá donde vengáis. Es maravilloso el haber podido encontrar este medio y todo es gracias a Kuno, que está siempre en el grupo, siempre está investigando, siempre está buscando cosas interesantes que hacer. A mí, desde luego, no se me hubiera ocurrido. Creo que es un privilegio el que tantas personas de cultura semejante, pero también de cultura distinta. Mirad, España siempre ha estado de espaldas a Portugal, es curioso, y lo hispánico ha vivido muchas veces de espaldas a la cultura brasileña y portuguesa. Eso es algo que no tiene explicación ni justificación futura. Bueno, hay un movimiento de cierta fuerza en España que aboga por la unión con Portugal y también en Portugal por la unión con España. Y desde luego, cuando uno va a Estados Unidos se encuentra con que casi todos los departamentos tienen un apartado de cultura luso-española. Lo portugués y lo español para ellos están muy unidos y nuestro corazón también lo refleja. Estoy encantado, ya os digo, gracias a todos vosotros, gracias a Kuno. El asunto de la nueva gramática es verdaderamente una revolución. El otro día, en el grupo, pues alguna persona decía, pero hombre, esto no es la revolución de Saussure. Pues a lo mejor sí. A lo mejor esta es la nueva revolución que necesitamos, solo que no solo copa el ámbito de lo técnico, sino que copa sobre todo el ámbito de lo didáctico, de cómo se enseña, cómo enseñamos gramática. Bueno, tenemos que decir que aquí en España hay una corriente fuerte contra la que yo peleo siempre, de buenas formas, pero peleo, que intenta que no se enseñe gramática, porque entiende que la gramática solo sirve de forma instrumental. Entonces, realmente los hablantes que nosotros tenemos ya hablan español, del mismo modo que los que tenéis vosotros ya saben hablar brasileño, ya saben hablar portugués. ¿Para qué vamos a enseñarles a hablar español a quienes ya saben español? Bastará con corregir aquellos pequeños errores. Ya, pero es que la gramática consiste también en reflexionar por qué hablamos así y en comprender qué es lo que estoy haciendo yo ahora al hablar. Pues es una cosa mágica. Entonces, es muy sorprendente que algunas personas digan, la gramática solo hay que estudiarla para hablar mejor. Bueno, vamos a ver, yo estudié en su día la célula, seguro que vosotros también. Cuando estudiamos cómo funciona la célula, vuestras células funcionan mejor. Cuando estudiamos cómo funcionan los pulmones, se nos quita la bronquitis. En mi caso, no. Entonces, yo estudio los pulmones porque es hermosísimo saber cómo funciona la maquinaria del cuerpo humano. Pues es igual de maravilloso saber cómo funciona la maquinaria de nuestra lengua. Entonces, lo primero, claro que hay que estudiar gramática, no solo con carácter instrumental, que también, sino porque es una disciplina maravillosa que nos explica algo que todos sabemos hacer, pero que no sabemos cómo hacemos. Segundo, durante mucho tiempo en España ha estado separada la enseñanza en la universidad de la enseñanza en educación media, y en educación media se ha creado una gramática distinta, cuya procedencia parece la de las lenguas pidgin, de cuando se suben a un barco 25 marineros, cada uno de una procedencia, al final cada uno aporta una cosa y se forma una pasta compacta y sistemática, que nadie sabe exactamente dónde ha venido, pero que funciona, porque esos marineros se entienden. Nosotros hemos funcionado con esta pasta, pero esta pasta la
a partir de ahora la llamaré gramática escolar tradicional, tiene defectos. Desde la universidad han ido señalando algunos defectos que hacían que nuestro análisis no fuera tan sistemático como queríamos. Y entonces todo ese esfuerzo ha dado lugar a una reflexión acerca de nosotros queremos enseñar mejor. De acuerdo, queremos enseñar mejor, pero para eso hace falta que todos nos pongamos de acuerdo o que exista una autoridad que todos respetemos. Y ahora llega el momento de la nueva gramática. Por cierto, me la he traído aquí por si necesitaba apoyo, pero yo creo que aquí se ve. Bueno, por aquí tengo unos cuantos de los volúmenes y tal. Veis que es una obra compacta. Esto no se ha hecho en un día. Son 6.000 páginas, si contamos la parte de fonética y fonología, más el manual, más la gramática básica. Es una cantidad maravillosa de información que se ha ido gestionando durante muchos años. Esta gramática salió en 2009. A mí me llama la atención, pero que nadie se lo tome a mal, no se enfade nadie. Cuando algunas personas dicen, ¿y cómo si salió en 2009 los profesores de secundaria todavía no la han aplicado en las aulas? Bueno, es que la misma academia ha publicado bueno, lo tengo por aquí, el glosario de términos gramaticales en 2020. Es decir, ellos mismos han tardado 11 años en adecuar lo que ellos enseñan para la enseñanza secundaria. Entonces, si a ellos les ha costado 11 años, que a un simple profe como yo nos lleve un poquito más de tiempo, tampoco es como para culpabilizarnos, es que es un asunto difícil. Nosotros durante mucho tiempo hemos ido enseñando gramática a partir de una serie de análisis que partían, por ejemplo, de las barras o de los árboles. Teníamos mucho interés en marcar cuál era la estructura, a quién complementaba algo y cuál era su función. Estructura, función, estructura, función. Y además queríamos sistematizar todo el análisis de tal modo que cualquier hablante pudiera analizar cualquier estructura. Bien, la nueva gramática parte de un concepto totalmente distinto. Ellos no se plantean un análisis de barras, no está pensado para eso, ni de cajas. Ellos lo que quieren es básicamente describir la lengua y además parten de unos conceptos que son semánticos. Entonces, ellos dicen, vamos a ver, los componentes con los que se forma la oración pueden ser predicados, pueden ser argumentos o pueden ser adjuntos. A partir de esa diferencia, que es un poco larga de explicar, por eso ahora no me voy a meter en ella, pero como íbamos a hablar de terminología, esta es la terminología de la que tenemos que partir si queremos abordar la nueva gramática. Predicados, adjuntos y argumentos. Entonces, este que es un criterio semántico es el que va a decidir cómo se hace todo el análisis sintáctico. A partir de aquí, todo componente sintáctico va a ser siempre o un predicado, o un argumento, o un adjunto, o algún elemento que sirve para poner en conexión estos tres formantes de la oración. Entonces, a partir de ahí, la reflexión que se hace tradicionalmente, que tiene mucho más que ver con estructura-función, pues varía enormemente. Voy a poner solamente 3 ejemplos porque, como decía antes Kuno, lo que me gustaría es sobre todo que pudiéramos charlar. Claro. Entonces, eso es lo mejor porque así vemos qué inquietudes hay. Vamos a poner 3 ejemplos en los que el cambio es enorme. Bueno, pues en la gramática tradicional teníamos un cajón desastre en el que cabía todo aquello que no sabíamos dónde meter, que eran los complementos circunstanciales. Ahora esos complementos se analizan de un modo mucho más sistemático, mucho más científico, mucho más razonable. Entonces, muchos de ellos nos damos cuenta de que no explican una circunstancia. Por ejemplo, cuando yo digo no iré, ese no es una circunstancia, ese no es otra cosa. Pues hay que averiguar qué es ese no. Entonces, cuando digo, por ejemplo, llegué con prisa, pues tradicionalmente decíamos con prisa, pues eso es como llegué, complemento circunstancial de modo, pero con prisa no es la forma que yo usé para llegar. No tiene mucho sentido llamarle complemento circunstancial de modo. Entonces, ese sería el primer ejemplo. ¿Qué hacemos con los circunstanciales? Pues, hombre, hay que estudiarlo de un modo más científico, más organizado. Segundo, en la gramática tradicional, y así me lo enseñaron a mí, decían, lo que no es sujeto es predicado. Entonces, claro, hay muchos componentes que no son ni sujeto ni predicado, que conforman la oración, y si no somos capaces de distinguirlos, pues no entendemos bien el español. Porque, fíjate, no significa lo mismo, sinceramente, se lo dije, que se lo dije sinceramente. En gramática tradicional, esos dos sinceramente decíamos que eran circunstanciales, claro, y ya está. Entonces, primero, el asunto de los circunstanciales y de las adverbiales, que va junto. Luego, segundo,
este asunto de los componentes que no son ni sujeto ni predicado. Y luego, el tercer asunto es una nueva clasificación que afecta prácticamente a todos los ámbitos de la oración. Por ejemplo, pongamos los verbos. Pues tradicionalmente nosotros decíamos que había verbos copulativos y había verbos predicativos. La nueva gramática exige que esos verbos se analicen mejor para que veamos cuáles son sus características, las que comparten entre todos. Entonces dice, no basta con saber si son predicativos, ni siquiera si son transitivos o intransitivos. Dentro de los intransitivos no se comportan igual los inergativos que los inacusativos. En fin, para no usar muchos tecnicismos, lo que quiero decir es que el análisis ahora precisa de una base de conocimiento que la mayor parte de los profesores de educación media pues todavía no tenemos. No pasa nada, la vamos a ir adquiriendo, pero vamos a tener que estudiar mucho. Entonces, ahora mismo yo, en el colegio donde doy clase de secundaria, pues casi todas las sesiones de formación que yo tengo se dedican a pues cómo atender a chicos que tienen necesidades especiales, a cómo hacer trabajo cooperativo, a cómo organizar una clase desde la perspectiva didáctica, y todo eso es importantísimo, hay que hacerlo, pero tenemos que buscar un rato para formarnos en gramática, porque si no estamos perdidos, de verdad, porque esto va a suponer un cambio grande. Entonces, que ya con esto termino para que todo el mundo pueda participar. Esto para mí supone una enorme ventaja, y es que tenemos la ocasión de unificar criterios. Pero también me da un poco de miedo, como todos los cambios. ¿A qué me da miedo? A que los contenidos que vienen todavía no los conozco en profundidad, a pesar de que intento estudiar todo lo que puedo. ¿A qué me refiero con eso? No sé si sabéis jugar al ajedrez, pero yo, por ejemplo, en gramática tradicional ya veo la jugada de lo que no va a entender el alumno con 5 movimientos de antelación. Pues en gramática, de nueva gramática, lo veo con 2 movimientos o con 1. Tengo que andar pendiente porque no sé qué es lo que no va a entender. Tampoco sé cuándo yo me voy a encontrar con una dificultad. Entonces, ¿eso cómo se cura? Eso se cura estudiando, aprendiendo todo lo que se pueda, siendo humilde, siendo consciente de todo lo que queda por aprender, pero siendo consciente también de la maravilla que supone tener la oportunidad ahora de darle una vuelta a lo que enseñamos de lengua y enseñarlo mejor. Así que ahora ya sí que os toca, que es que me enrollo, soy muy charlatán. Bueno, yo quería comentarte así, o sea, me parece muy interesante cómo has enfocado realmente, cómo has abierto el debate, ¿no? Porque, o sea, yo realmente también pienso así, la teoría gramatical española, o sea, española y si portuguesa pasa lo mismo, ¿no? O sea, se basa de esas primeras clasificaciones gramaticales que hizo Dionisio de Tracia, ¿no? Y a partir de ahí fuimos repitiendo. Y hay una cosa, por ejemplo, fíjate, hay un comentario que yo lo escuché la primera vez en un curso de Salvador Gutiérrez. Y él decía que en gramática es muy difícil innovar, es muy difícil que las personas absorban los nuevos cambios, ¿no? Porque hay como una teoría, impactada, es decir, yo estudié que esto era así y entonces tiene que seguir siendo así, ¿sabes? Yo estudié que esto era un complemento circunstancial y ahora me vienes tú a hablar de argumentos, ¿sabes? Eso solo es para confundirme. No, para mí va a ser un circunstancial toda la vida, que mi profesor de enseñanza media decía aquello, ¿no? Y yo le tengo mucha fe. Entonces, contaba Salvador el ejemplo de los planetas, o sea, cuando Alfonso y yo estudiábamos varios planetas y entre ellos estudiábamos a Plutón como planeta, ¿no? Un día salió en la televisión un señor que dijo que Plutón era más un planeta y automáticamente salió de todos los libros de texto, salió Plutón como planeta, ¿no? Sin embargo, con la teoría gramatical, no sé, yo creo que el Dionisio de Tracia hizo tan buen trabajo que siglos y siglos y siglos después continúan repitiéndose los mismos principios, ¿no? Principios, lo que decía, principios sintácticos creados con criterios semánticos o con otro tipo de criterios que fueran puramente sintácticos. Entonces, la solución, yo creo que
que pasa por un poco por lo que propones, ¿no? Sobre todo cursos de formación y de actualización pedagógica. Porque, claro, el profesor que estudió hace un montón de años en la facultad, que también le repitieron este mismo discurso, también está completamente desactualizado, ¿no? Nosotros vemos en el grupo muchas veces que todavía hay discusiones con principios de, no, eso es sujeto porque yo le pregunto al verbo qué, o quién, o cuál, o dónde, o cómo, no sé qué. ¿Sabes qué dices? Dios, ¿cómo puede haber profesores aún que hagan estos, partan de estas pruebas o de estos principios, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte, para mí fue un cambio mi enseñanza secundaria, ¿no? Y hace muchos años que estudié mi enseñanza secundaria, pero por ejemplo yo recuerdo en primero de BUP, era BUP aún, yo estudié gramática tradicional con una profesora de gramática tradicional y las cosas no me cascaban. Yo siempre tuve una mente muy matemática y necesitaba que las cosas tuviesen principios y casasen. Y recuerdo que suspendí lengua de primero de BUP, ¿no? Y después, yo no sé cómo funciona ahora el sistema español, pero después volví a saber sintaxis en COU, ¿no? Y sintaxis en COU tuve con una profesora que se acababa de licenciar, que era de la Escuela Funcional de Oviedo y tal, y de repente se me empezaron a casar todas las cosas, ¿sabes? Me comencé a apasionar por la sintaxis ahí con aquella profesora realmente de sintaxis, porque casaban, ¿sabes? Todas aquellas cosas que quedaban sueltas que aplicando unos criterios semánticos, unos criterios incluso fonéticos a veces, porque tú piensas, la clasificación de las preposiciones muchas veces, ¿cómo se hace? ¿No? Y lo que tú decías, era todo un cajón desastre, sobre todo yo analicé mucho tiempo también la categoría adverbial, y la categoría adverbial en las gramáticas es para mí el mayor cajón desastre. Es todo lo que el gramático no sabe qué es, lo mete en, vamos a decir que es adverbio, vamos a decir que es locución adverbial o cosas así, ¿no? Lo mete todo en ese. Entonces, comparándolo así con el sistema lusófono, ¿no? Ya que tenemos también muchos de los estudiantes que están asistiendo en esta live son de España, de Brasil, y alguno he visto por ahí también de Portugal. Entonces, siguiendo esa comparación, o sea, yo creo que aún en España se estudia gramática, contrariamente a lo que pasa en Portugal o en Brasil, ¿no? Los conocimientos de Brasil de gramática son muy básicos y muy tradicionales. Solo cuando llegan a la universidad, y claro, en la universidad reciben el choque, ¿no? En cuestión de Portugal también está centrado más en cuestiones de literatura y de comentarios de texto y demás. Y en la universidad la enseñanza parte, en Portugal está más controlada la sintaxis por los generativistas, ¿no? Todos los profesores, la mayoría de los gramáticos portugueses que están dentro de las universidades siguen el generativismo. Entonces, sucede el caos total, o sea, tienen 4 nociones gramaticales de gramática tradicional y de repente entran en el generativismo sin pasar por un proceso intermedio, ¿no? En el caso de aquí, ya te digo, o sea, no se centra, no hay un momento en la enseñanza media que se dediquen exclusivamente al estudio de la gramática, y los pocos que tendrían conocimientos solo adquieren estos conocimientos en las universidades, ¿no? Entonces, el profesor llega un momento en el que también siente ese caos, ¿no? Ese caos de pasar con las 4 nociones que venía de secundaria a encontrarse en la universidad con profesores tipo yo que te creen que lo estoy inventando todo, que después tengo que sacar pruebas de todos los lados. Oye, que esto es que está en este libro, esto está aquí, ¿no? En fin. Bueno, te paso otra vez la palabra, Alfonso. Continúa un poco. Estoy completamente de acuerdo con tu visión. Creo, además, que esto que describes pasa también en España.
Es decir, en secundaria es verdad que todavía tenemos un peso de la gramática importante. Yo di clase de poco tiempo en Estados Unidos, pero me llamaba la atención que los chavales llegan a la universidad allí, a universidades que cuestan un dinero que yo jamás podría pagarme, sin saber lo que es un nombre, un adjetivo, un adverbio. Claro, a mí eso me llama también un poco la atención porque están estudiando lenguas extranjeras y eso dificulta mucho el proceso. Es decir, a alguien con unos mínimos conocimientos de gramática, cuando tú le quieres enseñar español, aunque él sea inglés, es fácil enseñarle a distinguir cómo se usa torcido y torcidamente, siempre y cuando tenga unos mínimos conocimientos gramaticales. Bueno, ellos no los tienen. Yo creo que es bueno tenerlos, pero se produce justamente el choque que tú dices. La gramática que absorben hasta secundaria es una gramática tradicional. Y luego llegan a la universidad. En la Universidad Española no está tan claro que predominen los generativistas, porque están todas las tendencias. De hecho, aunque hablándolo con otros compañeros me decían, no, no te confundas, en la nueva gramática no ha habido pacto, está la línea de Bosque. Es Bosque quien la ha llevado. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo. De hecho, la nueva gramática ya es muy comprensiva con otros sectores que no son el de Bosque, pero en el GTG, en el glosario de términos gramaticales, hay continuas búsquedas de soluciones de compromiso. Entonces, esto para nosotros puede ser una riqueza, pero también puede ser un obstáculo. Una riqueza porque nos propone distintas visiones para afrontar la gramática, pero un obstáculo porque hasta secundaria el alumno necesita seguridades. Claro que tiene que hacerse preguntas y claro que hay que darle la posibilidad de hurgar en la lengua, investigar y buscar cómo funciona por dentro. Pero la respuesta no puede ser sistemáticamente tal vez o tal vez no, desde esta perspectiva sí y desde esta perspectiva no. Tampoco funcionan así las matemáticas ni la química. Entonces, si nosotros queremos hacer una disciplina que esté más organizada en torno a saberes científicos, todos los científicos que pueden ser las humanidades. Es verdad que incluso entre las ciencias empíricas hay diferencia a la hora de establecer el método científico. Nosotros podemos aplicarlo. Y yo creo que sí es importante el llevar al aula la inquietud del chaval por saber cómo funciona la lengua, por hurgar en ella, por experimentar. Y es verdad que la gramática tradicional dejaba muy poquito camino a la experimentación y mucho a la repetición. Como yo estoy en secundaria, también hay dos cosas que me preocupan de esta innovación que antes no he mencionado. La primera cosa es que en España el sistema es, ahora uso un tecnicismo que viene del inglés, comprensivo, que no tiene nada que ver con comprender en el sentido de entender, sino con comprensivo en el sentido de que, con la antigua H intercalada, en el sentido de que todos los alumnos están juntos en secundaria independientemente del nivel que tengan. Eso quiere decir que yo tengo alumnos pues que aman el saber, pero son minoría. También tengo otros que se pasan toda la noche jugando con la Play y otros que fuman porros por las tardes y otros que llegan fumados a clase y otros que no tienen muchas ganas de estudiar y otros que están pasando por una mala adolescencia y otros cuyos padres han divorciado y yo tengo que hacer que todos salgan adelante. Entonces, hay que tener cuidado porque si queremos hacer una disciplina excesivamente científica, eso no solo requiere preparación por nuestra parte, sino requiere alumnos muy, no capacitados, sino muy concienciados, muy escrupulosos, y no siempre tenemos esos alumnos. Entonces, me da un poco de miedo cuando veo los nuevos ejercicios que nos presentan, porque se les olvida que una parte importante de secundaria consiste en la mecanización de los procesos, porque no todos los nos van a estar pensando. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me hace que a la hora de pensar cómo quiero yo trabajar esto en el aula, diga, todo lo que me están ofreciendo nuevo me vale, pero yo no quiero renunciar a lo antiguo. Creo que era Descartes en el discurso sobre el método el que decía que si tú quieres cambiarte de casa, por favor, no tires la casa donde vives y empieces a construir la otra. Empieza a construir la otra y la mudanza la haces cuando la tengas terminada. Entonces, yo no quiero mudarme violentamente, yo quiero conservar los cimientos. Entonces, hay cosas de las que hacemos que a mí me gustaría conservar. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que vengo comentando con otros profes, con otros compañeros, que me preocupa un poco, es que sí hay una cierta tendencia cuando se explica esta nueva gramática a pensar que si conseguimos que todas las tareas que se le dan al alumno sean de pensar y creativas, él se va a divertir.
esto es pintoresco, porque si alguien quiere saber cuánto se divierte el alumno pensando e investigando, solo tiene que ir a clase de matemáticas. Ahí le obligan a pensar continuamente. Los resultados de matemáticas en todas las pruebas externas son inferiores a los de lengua. Y estoy seguro de que si hacéis una encuesta en España entre los alumnos, odian la lengua, tal vez, pero las matemáticas es la campeona del odio. Entonces, en fin, que sí, lo que hay que hacer es abrirse a nuevas perspectivas. Si uno coge la ley española, se dará cuenta de que lo que se repite continuamente en lengua es identificar, 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 clasificar, pero no pensar. Mientras que si coge las asignaturas de ciencias, sí que leerá que es investigar, proponer caminos de solución. Bien, a mí me encantaría incorporar esto, pero manteniendo todavía la vista atrás y conservando la casa. Es decir, que lo que quiero es nadar y guardar la ropa, que eso a veces es un poco de cobardes, pero es que si no, asumimos un riesgo excesivo. Mirad, a mí lo que me da miedo de esto es que toda esta novedad se asuma de un modo excesivamente rápido, que acabe convenciendo a los partidarios de eliminar la gramática de que es que la gramática no se puede enseñar y esta era la prueba. Si ya lo dije yo, dirán. Entonces me gustaría ser razonablemente innovador y razonablemente conservador, pero entiendo que son dos posturas difíciles de compatibilizar. ¿Cuánto ha llegado a vuestro país de esta nueva gramática? ¿Cuánto ha llegado a las aulas universitarias, por ejemplo? Bueno, yo quería comentarte sobre todo esa parte de los cimientos que me parece muy importante, ¿no? Y que se encuentra en tus libros. Bueno, yo no los conozco todos, pero los que conozco y con los que trabajo con ellos, algunos de los alumnos que nos están siguiendo aquí, también los conocen, ¿no? La importancia realmente de esa adaptación que haces, ¿no? De sacar del mundo universitario, ¿no? Y trasladar realmente estos conocimientos a la enseñanza media o aplicar esos conocimientos en la enseñanza media. Porque a veces parece que en las universidades estamos en otra realidad diferente, ¿no? Y dices, ¿para qué al final yo me paso, no sé, descubriendo no sé qué cosas y al final no llega, ¿no? No llega realmente a los usuarios esa. Entonces, como te decía, aquí los conocimientos, la pregunta que tú me haces, ¿hasta qué punto llega eso? Obviamente no llega, ¿no? No llega y tú solo tienes que ver, como te decía, en Brasil no hay conocimientos de gramática ni de la lengua materna, o sea, no saben esas distinciones dentro de la lengua materna. A pesar que después es contradictorio, ¿no? Porque una cosa que me llama la atención, aquí en cualquier oposición, en cualquier concurso público, sea para lo que sea, siempre exigen una prueba de portugués, ¿no? Una parte del examen es de portugués. Y las cuestiones de portugués, las preguntas que les hacen de portugués son siempre de gramática tradicional, pero son siempre de gramática. Y es curioso que todo eso se exige como prueba para acceder a cualquier cargo y, sin embargo, no exista, por otro lado, esa enseñanza explícita de la gramática en secundaria, ¿no? Que después, o sea, tienen que acabar preparándose en cursos específicos de gramática para poder acceder a esas cosas. Bueno, entonces, efectivamente, yo creo que no hay que tirar todo, hay cosas que sirven, no hay que romper definitivamente, ¿sabes? Si hay pruebas que hacíamos antes que aún funcionan, muy bien, ¿no? Y sobre todo hay que cuestionar de alguna manera cómo se presenta y cómo no se presenta, ¿sabes? Propios, porque no podemos ser propios a la hora de trabajar gramática, ¿no? Una de las cosas que, bueno, muchas veces intervengo con el grupo y tal, yo hablo mucho del concepto de transposición, ¿no? Que después hay quien lo sigue, quien no lo sigue, pero a mí me resuelve la mayoría de los problemas, me resuelve todas esas nominalizaciones que existían, ¿sabes? Todas esas cuestiones, entonces, si me resuelve esos problemas, bueno, puedo aplicarlo. Y referente a lo que decías también de la gramática, yo también creo que hubo un acuerdo principalmente, o sea, vos que
es verdad que la gramática desarrollada por Boschi, que sí que hay mano generativista dentro de la gramática, pero también tenemos que pensar que coincide con la llegada de Salvador Gutiérrez también a la academia, ¿no? Y entonces, que nos presenta otra perspectiva más funcional. Entonces, yo creo que ahí sí que hubo de alguna manera discusiones y acuerdos, ¿no? Porque hay cosas que están... Yo conozco, bueno, vengo siguiendo el trabajo de Salvador desde hace muchos años y realmente a veces veo, digo, ¿cómo dejó pasar esto? Entonces digo, bueno, pues esto lo dejó pasar con un acuerdo de Boschi, probablemente empezaron a discutir y dijo, vale, esto te lo doy y das esto, ¿no? Bueno, yo quería que nos centrásemos un poco también en el glosario, ¿no? Porque el glosario, o sea, lo que trata de hablar es eso, una unificación de terminología entre eso, que sea accesible para todos los docentes del mundo hispánico y de la gramática. Comparando así la nueva gramática de la lengua española y el glosario, quería que me comentases cómo ves tú esa adaptación, cómo ves esos términos, qué te parece que falta, qué te parece que podría eliminarse, cómo nos lo presentas. Han hecho un esfuerzo maravilloso. Desde el primer día yo dije que la nueva gramática no se podía llevar al aula. De hecho, de las 3 formas que se puede comprar ahora mismo en el mercado, la pequeña, la básica, me parece una obra de escasa utilidad, me explico, con todos los respetos. La grande es maravillosa para el especialista y para consultar. El manual, que tiene unas 1000 páginas, es estupendo para, por ejemplo, preparar unas oposiciones o para adquirir ya un nivel de gramática muy elevado. Si domináramos el manual los profes de secundaria, ahí está, sí, concentrada toda la nueva gramática, pero no lo está en la básica. En la básica, para tener que reducirlo a 350 páginas en un formato muy pequeñito, se ha reducido demasiado ¿cómo diría yo? La sistematicidad. Sí, esa es la palabra. Entonces, en mi opinión, no es una buena obra en el sentido de que, ¿para qué nos sirve la básica? Para preparar la lectura del manual, pero no para darlo en clase. Esos conceptos no se pueden traducir directamente en un material suficientemente concreto para la clase de secundaria, pero el glosario sí. El glosario en ese sentido es un grandísimo acierto. Creo que tiene que dar marcha atrás con algunos conceptos. Por ejemplo, a mí ya desde el principio me pareció que la nueva gramática abusaba del término construcción. Claro, la nueva gramática es una publicación científica y uno de sus mayores objetivos es no equivocarse. Y a veces para no equivocarte lo mejor es no ser concreto. Pero eso no te lo puedes permitir en secundaria. En secundaria no puedes jugar a no equivocarte, tienes que jugar a acertar. Entonces, no puedes hablar en secundaria de construcción media, construcción de participio, construcción final, todos son construcciones. El glosario de términos gramaticales es muchísimo más específico en eso y sí que juega a acertar. Entonces, en este sentido es un acierto enorme, aunque sé que a muchos de los partidarios de la nueva gramática le ha parecido que hace demasiadas concesiones a la tradicional. Sin embargo, yo sí le pondría un pero al glosario y es simplemente la forma en la que aparece. Al aparecer como un diccionario, es difícil sistematizar su enseñanza para llevarla a la clase. Yo le rogaría a la academia, si alguien tiene contactos, que se lo diga y a ver si entre todos les convencemos, les rogaría de corazón que nos hagan una gramática escolar. Son los únicos que pueden hacerla, porque son los únicos que cuentan con toda nuestra aprobación. Es decir, por supuesto, todo. Yo también alguna vez criticaré algo que no me guste porque han admitido una palabra que creo que no debería escribirse así, o claro, porque todos tenemos que opinar. Pero lo que diga la gramática, lo que diga la RAE, perdón, va a misa. Es decir, lo que yo opine de cómo se escribe truán, de si lleva tilde o no, es indiferente. La RAE dice que no la lleva y lo dice con unos criterios muy sólidos. Yo podría discutirlos, pero los discuto fuera de clase, ¿eh? En mi clase les digo que truán no lleva tilde independientemente de lo que yo pueda pensar. Bueno, pues por esa misma razón necesitamos una gramática, porque cuando se estudia una gramática hay que hacerlo de modo progresivo. El glosario todavía no ofrece eso.
Y se me dirá, bueno, pero es que para eso está el profesor. Es cierto, con el glosario el profesor ya tiene una herramienta poderosa. Creo que con eso ya se puede dar clase. Con la nueva gramática no se podía, en mi opinión, pero sí se puede con el glosario. Pero yo les pediría que ajusten un poquito más, en el orden de los contenidos, en aquellos conceptos que tienen que cuadrarse entre sí para que las cosas funcionen. Incluso yo les pediría a los autores del glosario, si hacen una nueva gramática, que ajusten la precisión de las definiciones. Voy a intentar explicarme. Voy a intentar no usar un exceso de terminología técnica para que todo el mundo me pueda oír, pero en este caso lo voy a necesitar. Mira, yo a mis alumnos, cuando entro a clase, cierro la puerta y les digo, ¿la puerta está abierta o cerrada? Y me dicen, cerrada. ¿Estás seguro? Estoy completamente seguro. Vale, pero ahora llama a David y le digo, David, entra, que está abierta. Entonces, ¿está abierta o cerrada? Bueno, es que en español, en el mismo paradigma, la palabra abierta significa dos cosas. Significa que está entre el dintel y las jambas, o también significa que no se le ha echado la llave. En el mismo paradigma significa dos cosas distintas. Eso se llama sincretismo léxico. En las ciencias tenemos que evitar el sincretismo léxico. Vale, pues cuando abrimos el glosario de términos gramaticales nos encontramos con que hay dos entradas para sujeto, dos entradas para predicado. Eso se llama sincretismo léxico, porque dentro del mismo paradigma se va a pasar de una a otra sin explicar en cada momento cuál de los dos se está usando. Entonces, claro, si nosotros decimos, a ver, el sujeto es un componente sintáctico, pero el predicado, aunque es un segmento sintáctico, en realidad no es una función sintáctica. Me he explicado fatal, lo voy a intentar otra vez. Nosotros dividimos en sujeto y predicado. Y decimos, porque el sujeto es una función sintáctica. Entonces decimos, vale, pues entonces predicado es otra función sintáctica. No, es que ahora lo estoy usando con otro sentido. Pues es que no puedes hacer así. Tienes que buscar un modo de que dentro del mismo paradigma no estés usando sujeto y predicado con dos significados distintos a la vez. Entonces, yo sí creo que eso no lo puede hacer un profe de secundaria. Creo que ahí necesitamos ayuda porque es un tema muy difícil, muy difícil. Entonces, sí, pido desesperadamente ayuda a la RAE y a la ASALE. Necesitamos una gramática escolar. Con esa gramática escolar en la mano vamos a ser invencibles, porque cuando se nos pongan los peros de las personas a las que les cuesta más, porque llevan mucho tiempo adaptarse, nosotros vamos a tener algo sistemático. Ahora todavía tienen determinados, es que no quiero llamarlo excusas, porque no quiero que nadie se sienta ofendido, pero todavía se pueden agarrar a determinados razonamientos, pero cuando tengamos esa gramática nadie podrá evitarlo. También he oído alguna vez decir, es que la RAE no tiene por qué irrumpir en el sistema escolar, no tiene por qué imponer. Pues claro, si nadie pida que irrumpa ni que imponga, lo que le pedimos es que proponga. Es decir, además yo se lo ruego como humilde admirador. Entonces, claro que no pretendo que la RAE diseñe los planes de estudio, claro que no, pero si nos da una herramienta un poquito mejor todavía que el glosario, se van a poder hacer planes de estudio magníficos. Entonces, muy concretamente, a la pregunta que me hacías, valoración del glosario es una maravilla, permite llevar la nueva gramática a las aulas. El pero que le pongo es, qué bonito sería si además nos ofrecieran organizado de una forma sistemática, con una temporalización determinada y una estructura que nos permitiera llevarlo a las aulas. Bueno, pero ese trabajo, al final, que debería haber hecho la RAE o la SALE, ¿no? La Asociación de Academias de la Lengua Española, al final lo hace Alfonso Ruiz, ¿no? En sus libros. Ese es el propósito, muy humildemente, además siempre advirtiendo de que esos libros son un trabajo en proceso, un trabajo que se está realizando. Y por eso los libros se actualizan continuamente. Por eso además hay una línea de gramática tradicional y otra línea de gramática, de nueva gramática. Y además la línea de nueva gramática, saqué uno cuando todavía no existía el glosario y saqué otro cuando el glosario. Fíjate, la idea era actualizar el primero, pero la diferencia entre nueva gramática y glosario es tan grande que decidí dejar los dos a la vez. Entonces, esa pelea hay que seguir haciéndola, porque además en el material que yo saco, obviamente, hay errores, hay cosas que hay que cambiar, porque esto es un proceso.
y los procesos son muy largos. Si nos fijamos en el mundo de la automoción, Mercedes-Benz no hizo en 1930 el motor perfecto. Mercedes-Benz siempre ha hecho motores muy buenos, pero tiene que ir perfeccionándolos siempre. Como Mercedes-Benz se quede dormido, pues entonces los otros competidores le ganan la batalla. Entonces, estos libros intentan adaptarlo, pero siempre desde la humildad que supone pues el saber, primero, que a mí me faltan muchos conocimientos, todavía tengo muchísimo que estudiar. Y segundo, que llevar esto a las aulas es tarea de muchísimos, lo vamos a ir consiguiendo poquito a poco y tenemos que aprender mucho todos de todo. Yo, desde luego, tengo muchísimo que aprender. Bueno, Alfonso, pues yo te voy a agradecer, sabes, esta charla inicial. No vamos a abrir para el público que nos vayan colocando, si quieren alguna pregunta. Aprovechamos que tenemos aquí a Alfonso que nos puede aclarar cualquier cuestión gramatical, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, yo he seleccionado así alguna, normal y lingüística, que dice, ¿de qué maneras los aspectos de terminología de la nueva gramática de la lengua española puede aportar a la enseñanza de la lengua española, como lengua materna o como lengua extranjera? Vale. Para un estudiante de español como lengua extranjera, yo diría que los conceptos gramaticales sí que son siempre instrumentales. Son un instrumento para aprender mejor esa lengua, porque para reflexionar sobre la lengua siempre será mejor hacerlo sobre la suya. Lo que sí es cierto es que, claro, si la nueva gramática nos da unas herramientas más sistemáticas, esa reflexión se va a poder hacer mejor. Voy a poner un ejemplo, el primero que me viene a la mente. Pues nosotros en gramática tradicional no sabíamos analizar, incluso Juan sabe hacer paella. La repito, incluso Juan sabe hacer paella. ¿Cuál es el sujeto? Incluso Juan. Pero ¿cómo va a ser incluso Juan? ¿Qué tipo de sintagma es ese? Si incluso es un adverbio. Bueno, pues si el hablante extranjero se le explica, por ejemplo, que cualquier sintagma de cualquier tipo puede ir precedido por un, ojo, que voy a usar una palabreja, lo siento mucho, ahora la explico, por un adverbio de foco. Los adverbios de foco sirven para eso, para focalizar algo, para decir, oye, que esto es lo que me importa. Cuando yo digo, hasta Juan sabe hacer paella, eso significa que para mí es muy importante poner el foco en Juan. Esa es una función informativa. Bien, pues si el hablante extranjero recibe esta nueva terminología, con cuentagotas, medida, le puede servir para aprender mejor español. En cuanto al hablante nativo, para el hablante nativo yo creo que es fundamental que lleguemos a un acuerdo, porque si hay 100 profesores ahora mismo en España dando secundaria, hay, no voy a decir 100, pero sí 25 sistemas distintos con terminologías distintas. Y eso en una ciencia no ayuda. Tenemos que intentar buscar una terminología común. Entonces, para responder muy brevemente, ¿utilidad para el hablante nativo? Sí, va a poder reflexionar mejor sobre su propia lengua. ¿Utilidad para el hablante para que aprender el español como una lengua extranjera? Utilidad instrumental. Esa utilidad instrumental va a ser menor, pero no desdeñable. Bueno, voy a seguir con las preguntas, he seleccionado aquí algunas, ¿no? Hay Mónica Angulo, algo así, pregunta una que nos llevaría toda la tarde a discutir y yo creo que vamos a hacer una live solo. No sé si la has leído, ¿no? Que es uno de los temas que discutimos mucho en el grupo. Dice, y ahora tener que explicar que la preposición es el núcleo del sintagma preposicional. Entonces, Mónica, con eso es uno de los desacuerdos que yo tengo con Alfonso, ¿no? Yo jamás la vería como núcleo, para mí las preposiciones siempre van a ser o índices funcionales o transpositores, pero le vamos a recomendar, a eso se la voy a responder yo, Mónica, que va a tener, si entras en el grupo de Alfonso del Facebook, vas a tener ahí millones de discusiones sobre por qué la preposición la considera núcleo o no la consideramos núcleo. Sobre este asunto, Cuno, una cosa pequeña. Yo cuando les planteo a los alumnos problemas en clase siempre les digo, por favor, llegad entre todos vosotros a una solución, que yo voy a defender siempre la postura contraria a la vuestra. Claro. Porque de lo que se trata es de que veáis con qué firmeza sois capaces de sustentar lo que decís pensar. Entonces, en este caso, se me ocurre tantas razones para pensar que la preposición es núcleo como para pensar que no. Es decir, podría hacer este ejercicio sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, alguien dice, la preposición es el núcleo y no hay nada más que hablar.
yo le diría, estupendo, ¿y por qué no lo aplicas a los sintagmas conjuntivos en clase? Claro, Que eso no lo ha desarrollado el glosario de términos gramaticales. claro, Claro, claro. si alguien me dirá, no, en absoluto, estoy absolutamente seguro de que la preposición no es el núcleo en ningún caso. Yo le diría, entonces, ¿por qué cuando digo estoy detrás de aquel hombre, en este caso es un adverbio, da una idea adverbial, y cuando digo estoy tras aquel hombre, sigue dando una idea adverbial? Bueno, en fin, que le veo razones para justificar lo uno y lo otro. Y no sé, honestamente, si me preguntas qué opino, te lo digo con total honestidad. Tengo que reconocer mi ignorancia. Es decir, lo que hago en los libros es, cuando hago un libro de tradicional, lo pongo como enlace, y cuando hago un libro de nueva gramática lo pongo como núcleo, porque es lo que dice la academia. Pero si me dices, ¿tú qué sabes? Te lo digo con toda humildad, Kuno. No lo sé porque me faltan conocimientos, me falta todavía formación, necesito más formación para poder responder a eso con honestidad. Bueno, vamos a decirle aquí a Megul yo, que pregunta, y con esto yo creo que vamos concluyendo también, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias principales entre la nueva gramática y el glosario, ¿no? ¿Podrías resumirnos así algunas de esas diferencias? Sí, fíjate, hasta podría en una palabra. Bueno, hay más, ¿no? Esto es trivializar un poco. Adverbiales. Este es el gran caballo de batalla entre la nueva gramática, que bajo ningún concepto quería admitir que hubiera unas oraciones de carácter adverbial, y el glosario, que dice, miren ustedes, hagamos una concesión. Si no somos capaces de superar el término construcción y de dar un término que sea comprensible y aplicable en enseñanzas medias, esto va a ser un desastre. Entonces, yo diría que la mayor diferencia es el tratamiento de las adverbiales. Luego también hay diferencias de tratamiento, por ejemplo, en las formas no personales del verbo. Ahí hay una diferencia también, orientándose un poquito más a la tradicional. Y luego hay muchos aspectos que en la nueva gramática no quedan claros, quedan solo sugeridos, y que son muy peligrosos porque tienen consecuencias, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver, si a cualquiera de nosotros nos preguntan qué es una oración, diríamos que es un conjunto de palabras articuladas en torno a un verbo. Eso no es lo que dice la nueva gramática. La nueva gramática lo que dice es que una oración es un conjunto de sujeto y predicación. Es decir, que cuando yo digo, qué bizcocho tan rico, no hace falta entender que hay nada omitido. Hay un sujeto, el bizcocho, y hay una predicación, que está rico. Bien, ese concepto estaba en la nueva gramática, estaba clarísimamente, y no se desarrolla en el glosario. Entonces, para concretar, dos cosas. Primero, el asunto de las adverbiales y de las formas no personales. Y segundo, el no desarrollo de elementos conflictivos que sí aparecían en la nueva gramática y que el glosario directamente los explica de un modo mucho más tradicional. Tradicional no es la palabra, mucho menos abstracto, mucho más accesible. Esa sí es la palabra, mucho más accesible. ¿Podrías ponernos algún ejemplo así concreto, por ejemplo, de los, no sé cómo trata los infinitivos, ¿no? De los infinitivos. En un lado y en otro. Claro, en la nueva gramática está claro que no le va a llamar nunca oración a lo que viene introducido por un infinitivo. Le va a llamar siempre introducción. ¿Qué es lo que hay oculto ahí? Bueno, pues ahí lo que hay oculto es una reticencia enorme a tomar partido por si los infinitivos son capaces de seleccionar un argumento sujeto o no. El glosario no tiene problemas en eso. Entonces, el glosario no tiene problemas en aceptar, y hay muchas razones. Y yo en eso, fíjate, sí que creo que el glosario tiene razón. Es decir, ¿por qué puedo decir al llegar tú se apagó la luz? ¿Por qué le puedo poner un sujeto a llegar? Porque llegar está seleccionando un sujeto. Que normalmente los infinitivos no aparecen con el sujeto expreso y que además no está escrito en la desinencia verbal. Es cierto, pero eso significa necesariamente que ha habido un cambio en el régimen argumental del verbo cada vez que lo ponemos en infinitivo. Yo eso no lo veo. Entonces, tendré que estudiar más para comprenderlo, pero eso no lo veo. Entonces, en la nueva gramática, bajo ningún concepto se quería reconocer que un infinitivo pudiera introducir una oración. En el glosario de términos gramaticales eso se considera una posibilidad. Y para mí es necesario para llevarlo a clase, porque si no, a ver, ¿cómo demonios les explico yo al salir el sol? Exacto. Claro.
Bueno, Alfonso, se nos corta porque el Instagram solo nos permite 1 hora de live, ¿no? Entonces estamos llegando casi al final. Yo quiero agradecerte mucho, yo creo que ha sido muy productiva esta conversación. Agradecerte en nombre del Instituto Hispano-Brasileiro la participación en esta live. Y espero que más adelante podamos preparar tipo algún curso ya con contenidos explícitos, ¿no? Discutir así algún tipo de cosas. Pero de momento ya te digo, estamos encantados con tu participación. Recordar a todos los asistentes que estáis aquí, ¿no? Que Alfonso tiene varios libros publicados sobre sintaxis que los podéis comprar por Amazon y por otras plataformas tranquilamente. Y así en nombre del instituto yo quería deciros que la live será grabada, quedará grabada, entonces podéis acceder a ella a través de Instagram. Lo mismo la difundiremos en el grupo de Alfonso para todos aquellos que no pudieron asistir. Agradezco mucho a todos los que hayáis asistido y quería comentaros también sobre las nuevas, el próximo curso que tendrá aquí el hispano-brasileño sobre historia de la lengua española, ¿no? Que será con el profesor Alberto Miranda Poza. Es un curso de 3 horas titulado ¿Cómo es Historia de la Lengua Española, Diversidad, Origen, Diversidad y Expansión? Vale, les están llevando por aquí. Entonces, bueno, también para los que están interesados en hacer los cursos de actualización de profesores del instituto, ese será el próximo día 15 a las 9 de la mañana, hora brasileña, ¿no? Entonces, bueno, si alguien de por ahí, del otro lado del Atlántico, está interesado, también puede responder. Pues nada, muchas gracias, Alfonso. Espero que esta sea la primera de muchas discusiones que tengamos por aquí. Agradezco también a mis alumnos que han estado presentes y te dejo 3 minutos para que te despidas porque realmente se nos va a cortar la live. Muchísimas gracias, de verdad, para mí es un auténtico privilegio. Es algo con lo que uno sueña, el poder hablar a personas interesadas en la lengua y que pertenecen a culturas, a países distintos, pero que todos ellos comparten esta pasión. Es para mí un auténtico privilegio, por supuesto, contad conmigo para lo que queráis. Muchas veces cuando me dicen mis hijos, es que siempre estás ocupado, es verdad, pero casi siempre estoy ocupado en cosas tan estupendas que valen la pena. Y una de las cosas que más valen la pena es conocer a personas como vosotros y, bueno, pues difundir la pasión por el estudio de la lengua. Insisto una vez más, si solo pudiera decir una cosa ya para terminar, sería, es muy importante estudiar por qué los ácidos y las bases se comportan de forma distinta, aunque eso no cambia nuestra vida cotidiana, ¿verdad que no? Pues también es muy importante entender por qué unos verbos se comportan de un modo y otros se comportan de otro. Porque con el verbo creer, si le pongo un no delante, tengo que poner luego un subjuntivo. ¿Por qué? Creo que vendrás, pero ya no puedo decir no creo que vendrás. ¿Por qué? Pues eso habrá que mirarlo. Y diréis, claro, pero eso yo ya lo sé hacer, sí, pero no sabes por qué lo sabes. Y qué bonito es pensar por qué. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Se nos va a cortar, Alfonso. Me despido y seguimos en contacto por tu grupo. Animarte a seguir el grupo también de Alfonso, ¿no? El grupo del Facebook, lo buscáis, se llama Sintaxis por Alfonso Ruiz. Y a partir de ahí entrar en las discusiones que tenemos ahí, a veces muy polémicas y muy intensas, pero con las que aprendemos todos. Muchas gracias y en nombre del Instituto Brasileiro contamos contigo. Por supuesto, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Gracias. Chao, chao.